Listo, queridos estudiantes. Entonces, les grabo este video para que vayan corrigiendo los puntos del 11 al 19 para que podamos ustedes y yo estar al día con nuestros temas. Entonces, recuerden que esta es la fase de exploración, ¿no? Entonces yo voy a ir resolviendo del punto 11 al punto 19 porque varios de ustedes cometieron errores en algunos de estos ejercicios. Vamos a empezar entonces por el punto número 11. El punto número 11 dice, representa gráficamente la fracción 3 cuartos. Recordemos que nosotros dijimos que una fracción es aquella que viene en la forma a sobre b, ¿sí? A sobre b, donde en este caso b significa el número de partes en las que divido la unidad. Y a, que es el numerador, indica cuántas tomo de ellas, ¿no? En este caso me está diciendo que la fracción es 3 cuartos, significa que debo dividir mi unidad en 4 partes, lo voy a hacer por acá. Voy a tomar una unidad y la voy a dividir en 4 partes. Entonces mi unidad va a ser esta va a ser mi unidad y la voy a dividir en 4 partes iguales. Entonces le voy a dividir una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Bueno, la idea es que queden iguales, ¿no? Y dice que de esas 4 partes en las que quedó dividida, solamente tome 3. Entonces voy a tomar 3 y en mi caso pues voy a decir que tomar 3 es tomar esta parte de acá, ya tomé una, tomo 2 partes y tomo 3 partes. Lo que está en color amarillo es que tomé de las 4 partes, solamente tomé 3. Listo, esta parte que no tomé, ¿sí? Que de las 4 partes no tomé una, significa un cuarto, pero a mí la gráfica es 3 cuartos de lo que está en amarillo y un cuarto de lo que sobró. En ese orden de ideas ya queda la gráfica del punto número 11. Entonces, por favor, los que no tienen bien el punto, vamos a pausar el video para que ellos, por favor, pausen el video y ustedes corrigen los que no tienen bien este punto, ¿no? Bien, yo lo hice con un rectángulo, pero por supuesto se puede hacer con cualquier otra forma geométrica. Vamos con el punto número 12. Dice, escribe la fracción, dice aquí, que representa la siguiente imagen. Nosotros vimos el año pasado que una fracción es aquella que viene en la forma a sobre b, ¿cierto? Y que las fracciones se pueden dividir en fracciones propias y en fracciones impropias, dijimos el año pasado. Dijimos que las fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, de la forma a sobre b, donde el numerador a es menor que el denominador b. Eso es una fracción, una fracción propia. Ejemplo, 2 tercios. 2 tercios es una fracción propia porque el numerador es 2, el denominador es 3 y 2 es menor que 3. Es una fracción propia. Las impropias es al revés, ¿no? Cuando yo tengo la fracción de la forma a sobre b, ¿cierto? Y en este caso, a es mayor que b, es decir, el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, al revés, ¿no? 3 medios. 3 medios es una fracción impropia porque el numerador es mayor y el denominador es menor, que en este caso es 2. Eso es una fracción impropia. Pero dijimos que de las fracciones impropias podríamos sacar los números mixtos. Los números mixtos. Y los números mixtos dijimos nosotros que es aquel que está compuesto de una parte entera, por ejemplo la parte entera a, y una parte fraccionaria, por ejemplo b sextos, bc, b sobre c. Ese es un número mixto. Pero ojo que ese es un número mixto y esa es una fracción. Y lo digo porque es que ustedes muchos colocaron esto como un número mixto y la pregunta era fracción, no número mixto. Si aquí hubiera dicho, escribe el número mixto que representa la siguiente fracción, eso es otra cosa. Pero la mayoría es mixto y yo lo escribí fue en fraccionario para que lo tengan presente. ¿Cómo paso un número mixto a una fracción? Recuerde que nosotros lo hicimos el año pasado, le hicimos, multiplicamos el entero por el denominador, es decir, multiplicamos el entero a, se multiplica por el denominador c, y a esa multiplicación le vamos a sumar el numerador b, es decir, a por c y se le suma b. Y si aquí dice c, aquí también se mantiene la c dividiendo. En ese orden de ideas, pues fíjense que para el caso de la pregunta, escribe la fracción que representa la siguiente imagen, la mayoría me dijeron, tengo 2 botellas o 2 vasos completos, perdón, 2 vasos completos y la mitad de otro, o sea,
un medio, un medio. Pero este es un número mixto, no es una fracción. Por lo tanto, lo tengo que convertir en fracción. ¿Cómo lo convierto en fracción? Multiplicamos el entero por el denominador, 2 por 2, lo voy a hacer por acá. 2 que multiplica a 2. Y esa respuesta hay que sumarle el numerador. Y el numerador en este caso es 1. Aquí está, 1. Y se deja el mismo denominador, en este caso 2. Al hacer la operación, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que 2 por 2 es 4, más 1 sobre 2. Lo que significa que tengo 4 más 1 va a ser 5, 5 medios. Quiere decir que en este caso, ¿cuánto tengo acá como fracción? Tengo 5 medios de vasos de agua, o vasos como aparenta en la imagen. Por favor, lo mismo, van a darle pausa al video, lo van a pausar y van a hacer la corrección porque varios de ustedes cometieron el error. Me lo escribieron como un número mixto y la pregunta era como fracción. La fracción es 5 medios. Pausen el video y corrijan, muy organizados en sus apuntes, por favor. Bueno, ahora voy a borrar acá y vamos a ir por el punto número 13 del taller de exploración. Dice, ¿qué son las fracciones equivalentes? Nosotros el año pasado vimos el tema de las fracciones equivalentes y dijimos, las fracciones son equivalentes porque casi que el nombre lo indica, equivalen, una es equivalente a la otra, equivalen a lo mismo. Por lo tanto decimos que dos fracciones o las fracciones son equivalentes, o mejor dicho, las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que tienen el mismo valor, aunque tengan diferentes numeradores. Es decir, yo puedo tener una fracción a sobre b, o puedo tener una fracción c sobre z, por ejemplo, ¿cierto? O puedo escribir una fracción, no sé, d sobre y. Y para que sean equivalentes, miren que la fracción 1, la fracción 2, la fracción son distintas. ¿Sí? Los numeradores son todos diferentes, los denominadores también son todos diferentes. Pero ¿cómo yo sé que las fracciones son equivalentes? Dice que las fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor, aunque tengan diferentes numeradores y diferentes numeradores. Es decir, cuando a sobre b sea igual a tener 0z o sea igual a tener d sobre y. Cuando sean iguales a esas fracciones, se dice que esas fracciones son equivalentes. Equivalentes. Son equivalentes porque son iguales. Por ejemplo, ¿cómo así que son iguales pero que tienen diferentes números? Sí, por ejemplo, yo puedo tener aquí 2 tercios, por ejemplo. Pero es que 2 tercios es exactamente igual a tener 4 sextos. ¿Cómo así que es igual a tener 4 sextos? Sí, porque si yo divido, por ejemplo, entre 2 y entre 2, pues me va a quedar que 4 dividido entre 2, pues es 2. Y 6 dividido entre 2, pues es 3. Y mire que me volvió a quedar acá, me volvió a quedar aquí, el 2 de acá es el mismo 2 de acá, y el 3 de acá es el mismo 3 de acá, o sea que son equivalentes porque son iguales. Incluso yo podría seguir jugando lo mismo, yo puedo decir, bueno, 2 tercios es equivalente de decir, por ejemplo, 6 novenos. ¿Cómo así que es equivalente a 6 novenos? Sí, porque yo puedo simplificar acá. Sí, yo puedo simplificar acá diciendo, como este es un número par y este es impar, puedo simplificar entre 3 y entre 3. 6 dividido entre 3, pues me va a dar 2. 9 dividido entre 3, me va a dar 3. Vuelve y nuevamente 2 tercios, 6 novenos es lo mismo que tener 2 tercios. Mira, ahí está equivalente, que es lo de acá. Esas son las fracciones equivalentes. Entonces, nuevamente, para terminar, las fracciones equivalentes son fracciones que tienen el mismo valor, esto es igual a esto, aunque tengan diferentes numeradores. Aquí el numerador es 2, aquí es 4, aquí es 6, y tengan diferentes denominadores. Aquí es 3, aquí es 6, aquí es 9. Esas son fracciones equivalentes que nosotros decíamos que el año pasado se amplificaban. Aquí la amplifiqué por 2, aquí la amplifiqué por 3, es decir, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así puedo pasármela amplificando, ¿no? Son equivalentes. Listo, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para volver fracciones homogéneas. Listo. Por favor, lo mismo, las personas que tuvieron este punto, no lo tuvieron bien, por favor pausen el video y van a corregir. Vamos por ahora con el siguiente punto. El siguiente punto es el que nos dice que simplifiquemos la siguiente fracción. Vamos a simplificar la fracción 12/18. Para poder simplificar una fracción, yo debo tener en cuenta que lo que haga arriba también lo tengo que hacer en el denominador. Es decir,
Si arriba divido entre 3, abajo tengo que dividir entre 3. Si arriba divido entre 5, abajo entre 5. Y por supuesto que sean números divisibles los dos, ¿no? Yo no puedo dividir arriba entre 3 y abajo entre 4, por ejemplo, eso no se puede hacer. Lo mismo que haga en el numerador lo tengo que hacer en el denominador. Simplificamos diciendo que los dos números son pares, 12 es par, 18 es par, y al ser números pares, entonces simplemente decimos la mitad de 12, pues eso es igual a tener 6, y la mitad de 18 es tener 9. Aunque arriba es un número par y abajo es un impar, pues lo que yo puedo hacer es mirar que los dos son divisibles entre 3. Es decir, a 6 lo divido entre 3 y al 9 lo divido entre 3. Entonces, ¿cuánto me da? 6 dividido entre 3 me va a dar 2. 9 dividido entre 3 me va a dar 3. Ya no lo puedo simplificar más porque los dos números, este es 2, este es 3, ya no los puedo simplificar más porque ya no hay divisores comunes o múltiples comunes entre los dos. Por lo tanto, no puedo simplificarlos más. La respuesta correcta sería que la simplificación, en este caso es 2 tercios, ¿no? Entonces nuevamente las personas que no tuvieron bien esa simplificación, pausan el video y por favor lo van a corregir en sus cuadernos de una manera muy organizada. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice resuelva las siguientes operaciones. Hay sumas, hay restas, hay multiplicaciones y hay divisiones. Voy a borrar acá para poder hacer el ejercicio. Listo. Yo les recuerdo que el año pasado hicimos sumas y restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. Y en el caso de las sumas y restas les hice 4 formas diferentes de hacerlos. Por amplificación, por carita feliz, que también es la misma cruzada, por mínimo como múltiple, por múltiplo, perdón. Hicimos de varias formas esto. Bueno, en este caso vamos a empezar con la primera que dice 1/2 más 2 tercios. Entonces me dicen que hago la operación 1/2 y que a 1/2 yo le sume 2 tercios. 2 tercios. Listo, ¿cómo lo voy a hacer? De las formas que les expliqué el año pasado, una vez que les expliqué es por amplificación. Lo voy a hacer por amplificación para recordarles eso. Amplificación tiene mucho que ver con lo que yo hice acá con las fracciones equivalentes. Bueno, ¿qué decíamos el año pasado que se hacía? La idea era dejar que los numeradores me quedaran iguales para poder hacer una suma de fracciones homogéneas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a bajar el 1/2 y voy a bajar el 2 tercios por acá. Y aquí la operación es más. Es muy sencillo lo que voy a hacer. Cuando yo tengo dos fracciones, como en este caso que tengo dos fracciones, si aquí dice 3, ¿sí? en ese denominador dice 3, pues lo que yo voy a hacer es que voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar, por 3, porque aquí dice 3, este denominador es 3, tanto el denominador como el numerador de la primera fracción. Lo multiplico por 3 el numerador y por 3 el denominador porque aquí dice 3. En este caso me va a quedar 1 por 3, pues es 3, sobre 2 por 3 ya me va a quedar 6. Listo, más. Ahora voy a hacer lo mismo, es decir, hago lo mismo pero para con otro fraccionario. Es decir, si aquí dice 2, es porque voy a multiplicar aquí por 2 y aquí por 2 también. Es decir, aquí voy a multiplicar por 2, voy a multiplicar el numerador y por 2 el denominador porque aquí decía 2. Vamos a hacerlo. 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Recuerden que la multiplicación se hace de manera directa, numerador con numerador, denominador con denominador. Igual acá, numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Miren lo que me quedó. Me quedó una fracción homogénea porque comparten el mismo denominador. Al compartir el mismo denominador, entonces lo que hacemos es que dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 3 más 4 se suman como números enteros. 3 más 4 me va a dar 7. 7 sobre 6, 7 sextos. No se puede simplificar porque aquí tengo un número primo y aquí tengo un número par. El 6 es divisible entre 2, entre 3, pero 7 si no. Por lo tanto, la respuesta correcta es que 1/2 más 2 tercios es lo mismo que tener 7 sextos. Ya quedó el ejercicio. Pausen el video, por favor, y corrigen porque la mayoría tuvo ese ejercicio mal, aunque el año pasado hicimos bastantes ejercicios de este estilo. Y en sus cuadernos tienen las formas diferentes como les enseñé a hacer esto. En otro punto es una resta de fracciones. Entonces me está diciendo que restemos a 3 cuartos, le reste 1/2. Le reste 1/2. Y en ese orden de ideas, pues recuerden que el año pasado hacíamos que los métodos que le enseñé
Recuerden que este método que les estoy haciendo se llama amplificación. Lo estamos haciendo por amplificación de fracciones. Pero vimos más métodos, ¿no? Por ejemplo, bueno, y que los métodos se aplicaban tanto para suma como para resta, solamente para esos dos. En este caso esta resta no la voy a hacer como arriba, porque ya expliqué la amplificación. Ahora voy a aplicar otro método, recordarles el otro método. El otro método era el del cruce o la carita feliz. Les recuerdo cómo se hacía. Lo voy a hacer por aquí arribita para recordarles un momentico. Aquí les voy a recordar. Entonces, yo les decía a ustedes, si tengo un fraccionario, voy a hacerlo aquí así para que me quede un poquito más de espacio y no me quede tan pegado acá. Entonces, yo les decía a ustedes, aquí lo voy a hacer aquí. Yo les decía a ustedes, si tengo una fracción de la forma a sobre b menos o más, cualquiera de las dos, no pasa nada, c sobre w. ¿Cómo se hace esa resta o suma de fracciones en el caso de que fuera una suma? Por el método de la cruce o de la carita feliz. Sencillo. Lo que hacemos es que este numerador, ¿cierto que sí? Lo multiplicamos por este denominador y lo colocamos aquí al frente. ¿Listo? Es decir, a por w. Entonces, a se multiplica por w. Si aquí dice menos, coloco menos. Si dijera más, pues coloco más. ¿Y qué hacemos ahora? Pues hacemos lo contrario. Es decir, ahora el denominador del primero lo multiplico con el numerador del segundo y lo coloco por acá. Ahí está. Es decir, multiplico AB por C. AB lo multiplico por C. Ya me quedó. Y todo eso lo divido, todo eso lo voy a dividir entre la sonrisa, la multiplicación de la sonrisa. Es decir, aquí le vamos a poner a reír, mire, ahí ríe. Multiplicamos estos dos, es decir, los dos, vamos a multiplicar nuestros dos denominadores. Los vamos a poner a multiplicar acá. ¿Sí? Los dos denominadores. Vamos a los mismos colorcitos para que no nos confundamos. Voy a multiplicar los mismos denominadores, es decir, aquí a la B la multiplico por la W. Aquí lo estoy haciendo con colorcitos para que tengan la relación. El denominador B, ¿cierto? Miren, el denominador B de acá, de la primera fracción, lo voy a multiplicar por el denominador W de la segunda fracción. Así y se hace la operación algebraica. Pues voy a hacer lo mismo acá. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Entonces voy a trazar mi rayita por acá, aquí, y voy a hacer lo mismo. Entonces voy a decir aquí que el numerador de acá, que es 3, lo multiplico por el denominador de acá, que es 2. Lo voy a escribir. Es decir, en este caso voy a decir que a 3 lo multiplico por 2. ¿Listo? Entonces me daría acá que a 3 lo voy a multiplicar por 2. Para que me quede un poquito más ordenado, lo voy a colocar entre paréntesis. Listo. Dice menos, entonces coloco el menos. ¿Y qué más hacemos ahora? Ahora hacemos lo cruzado, es decir, al denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y lo voy a colocar por acá. Listo, entonces digo acá, el denominador de la primera, que es fracción, que es 4, con el numerador de la segunda fracción, que es 1, y lo voy a colocar entre paréntesis para que me quede, y el puntico que indica que es una multiplicación. Y ahora hacemos la famosa sonrisa. La sonrisa es esta, la sonrisa. Es decir, que tengo que multiplicar acá el denominador, que es 4, lo tengo que multiplicar por el otro denominador, que es 2. Entonces lo vamos a hacer aquí. Este es 4, lo coloco por acá, que multiplica a este, que es 2. Listo, hacemos las operaciones. Digo, 3 por 2, pues eso me va a dar 6. Menos, porque aquí dice menos. 4 por 1, pues me va a dar 4. Y todo esto tiene que estar dividido entre 4 por 2, eso me daría 8. Listo, hacemos la operación aritmética. Estos son números enteros. Recuerden que nosotros vimos en las tutorías el año pasado cómo se hace la operación con números enteros. Entonces decimos que en este caso serían la resta de sus valores absolutos, es decir, 6 menos 4, en este caso me va a dar 2 sobre 8. Me puedo fijar que en este caso los dos son números pares, por lo tanto es necesario simplificarlos. Le saco la mitad a 2, que es 1, y la mitad a 8, que es 4. La respuesta sería entonces un cuarto. Significa que esta resta nos va a dar aquí un cuarto, sería la resta.
Lo mismo, por favor, pausen el video y lo van a corregir en su cuaderno, muy paso a paso, todo este ejercicio, para que quede bien, porque varios de ustedes fallaron en este ejercicio. Voy a borrar acá para hacer el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Dice, vamos a multiplicar 2 quintos por 3 cuartos. Es una multiplicación. La fracción 2 quintos hay que multiplicarla por la fracción 3 cuartos. Listo. Entonces, recordemos que para hacer multiplicación de fracciones, nosotros decíamos que para multiplicar fracciones, lo voy a hacer por acá, si tengo una fracción de la forma a sobre b y me piden que la multiplique por la fracción c sobre d, por ejemplo, recuerden que la multiplicación siempre se hace de manera directa. ¿Qué significa directa? Pues que tenemos que multiplicar los dos numeradores, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador, y la respuesta va cada una en su correspondiente lugar. Es decir, para nuestro caso, este numerador con ese numerador se multiplica, la respuesta se coloca por acá, y el denominador con el denominador, o sea, b se multiplica por d y la respuesta se coloca acá. Numeradores de manera directa. En este caso, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar aquí. Directo sería que multiplicamos acá el numerador de aquí, que es a, por el numerador de aquí, que es c, entonces se multiplican. Y el denominador de acá, que es b, por el denominador de la otra fracción, que es d. Así se hacen las multiplicaciones. Y es lo mismo que voy a hacer aquí arriba. Entonces, ¿cómo sería? Voy a trazar mi rayita acá. Y recuerden que entonces lo voy a hacer aquí, voy a hacer los mismos colorcitos para que lo tengan pendiente. Este numerador con este numerador los voy a colocar acá y pues la respuesta va a ser aquí. Y lo mismo, este denominador con este denominador los voy a multiplicar y la respuesta va a quedar aquí. Si se puede simplificar, se simplifica, y si no, pues se deja así como está. Multiplicamos acá 2 por 3 y multiplicamos acá 5 por 4. 2 por 3 pues me va a dar 6 y 5 por 4 me daría 20. Listo, 2 por 3, 6 y 5 por 4, 20. Me puedo fijar que tanto el numerador como el denominador son números pares. Y al ser números pares es divisibles entre 2. Es decir que esto lo voy a simplificar a 6, en este caso a 6, lo voy a simplificar dividiendo entre 2, ¿sí? Y a 20 también lo voy a simplificar también dividido entre 2, por lo que ya les dije. Lo que haga en el numerador también tengo que hacer en el denominador. Si el numerador lo divide entre 2, en este caso es 3, el denominador también lo divido entre 2, que en este caso va a ser 10, perdón. Entonces o el 6 dividido entre 2 es 3 y 20 dividido entre 2 es 10. Listo, ya me quedo ahí. Quiere decir que la respuesta es 3 décimos. Ya no se puede simplificar más. ¿Por qué? Porque arriba es un número impar y además es primo. Y abajo es un número par. No se pueden simplificar. Entonces ya quedó el ejercicio. Por favor, van a pausar el video y lo van a hacer de una manera muy organizada en su cuaderno. ¿Listo? Voy a borrar acá para hacer el otro ejercicio. Entonces el otro ejercicio dice que es una división. Dice 4 quintos dividido entre 2 tercios. 4 quintos dividido entre 2 tercios. También lo puedo escribir como dice acá. Es más, lo voy a escribir aquí para que lo tengamos presente. Digo 4 quintos dividido entre 2 tercios. Lo voy a hacer de las dos maneras, que también las vimos el año pasado. Como es una división y la operación contraria a la división es la multiplicación y la operación contraria a la multiplicación es la división, pues se hace lo mismo, se hace lo contrario. ¿Cómo así que lo contrario? Sí. Lo contrario es que si nosotros antes multiplicábamos los dos numeradores, ahora los vamos a multiplicar el primero con el segundo y la respuesta la voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Y aquí hago lo mismo entonces con el otro. Este denominador con este denominador y las respuestas las coloco aquí. Entonces en este caso el repaso sería de esa manera también. Entonces digo 4 por 3 y coloco acá 4 multiplicado por 3. Ahora multiplicando estos dos, 5 por 2. Es decir que en la división se hace cruzada. Es decir, 4 por 3, en este caso la respuesta es 12, sobre 5 por 2 la respuesta es 10. Me fijo que arriba es un número par, abajo también es un número par, es decir que los dos son divisibles entre 2.
y 12 dividido entre 2 me va a dar 6 y 10 dividido entre 2 me va a dar 5. Ya no se puede simplificar más porque arriba es un número par, abajo es impar y no tienen divisores comunes. Por lo tanto, la respuesta serían 6 quintos. Aquí serían 6 quintos. Listo. Lo mismo, van a pasar su video y van a hacer la corrección de ese punto. Yo por ahora voy a borrar acá para poder hacer los otros ejercicios. Listo. Vamos entonces con el punto número 16. Dice, escribe en forma decimal la siguiente fracción. La fracción es 3 cuartos. Eso lo vimos el año pasado. Dijimos para escribir este número fraccionario en forma decimal, entonces lo que hacemos es hacer una división normal. A 3 lo vamos a dividir entre 4. Como en este caso el numerador, en este caso pues sí, el numerador es menor y el denominador es mayor, es decir, una fracción propia. No se puede dividir porque este es menor y este es mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues agregarle un 0, según ustedes ya aprendieron. Se le agrega un 0 al 3 y ese 0 pasaría aquí como un decimal. 0,0 unidades con decimales. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra división. Y decimos, ¿cuántas veces está 4 en 30? Pues estaba 7, porque 7 por 4 me da 28. Y al restarlo, pues 30 menos 28 me va a dar 2. ¿Listo? Como el 2 es menor que el 4, entonces nuevamente le agregamos un 0 y estaría en este caso 5 veces. 5 por 4, 20, a 20 me da 0. Quiere decir que tener 3 cuartos es exactamente igual que tener 0,75. 0,75. En este caso recuerden que se llama, en este caso recordemos que esta coma me separa de las unidades y aquí serían aquí serían las décimas y aquí serían las centésimas. Listo, lo mismo. Entonces van a pausar el video y por favor van a hacer las correcciones correspondientes los que hayan tenido alguna falla o algún error en este ejercicio. Listo, vamos con el punto número 17. Dice, ordena de menor a mayor los siguientes decimales. Los voy a escribir. Entonces los decimales son, el primero dice, aquí está escrito primero el 0,5 o el 0,5. Después aparece el 0,25. Después aparece escrito el 0,75, dice por acá. Y de últimas queda escrito el 1,0 o el 1,0. Ahí estaría. Me dicen que la ordena de la menor a la mayor. Pues me doy cuenta algo importante. Me estoy dando cuenta que aquí, por ejemplo, acá hay dos decimales, es decir, hay décimas y centésimas. Aquí lo mismo, décimas y centésimas. Acá solamente tengo 0 décimas, por lo tanto no cuentan. Y aquí solamente tengo una. Pues para que todas tengan de a 2, pues no pasa nada. Para que todas tengan de 2, pues le agrego una acá como 0. Ya, eso sería. Entonces aquí me quedó 0,5 o 0,50, que es lo mismo. Tener 0,5 o tener 0,50 es lo mismo, solamente que le agrego un 0 para que cumpliera la regla con las demás. Y ahora sí solamente me pongo a revisar o a verificar qué características tiene en mayor o menor. 50, 25, 75, pues esta es una parte entera, o sea que ya, de hecho, esta ya sería la más grande, esta ya queda aquí de últimas, porque es la mayor que todos los de acá. Listo, entonces, ¿qué tengo que fijarme? Pues quién es mayor. 50 es mayor que 25 o menor que 25, y menor o mayor que 75. Pues en el orden ya es claro, ¿no? En este caso, el menor entre 50, 25 y 75, pues es 25, quiere decir que es el primero. El menor es 0,25. ¿Cuál le seguiría en el orden? En el orden le seguiría entre 0,50 y 0,75, pues 0,50, 0,50 o 0,50. Pues me queda solamente el 0,75 y por supuesto el 1,0 o simplemente 1, pero para respetar el escrito dice que es 1,0. Fíjense que aquí me quedó lo que nosotros llamamos en las tutorías los números ordinales para ordenar. Estoy ordenando primero el 0,25, segundo el 0,50, tercero el 0,75 y uno el 0. Mira cómo estamos haciendo un repaso general. Esa sería la solución correcta del punto número 17. Como en ese ejercicio también varios de ustedes no acertaron de manera correcta, o sea, no hicieron el ejercicio de manera correcta, les pido que ustedes suspendan el video y lo vayan a corrigiendo. Por lo tanto, yo voy a borrar acá para hacer entonces la siguiente operación. Dice, resuelve las siguientes operaciones.
Dice resolver 2.5 o 2,5, hay que sumarle 1,75. Mire que es muy parecido a lo que hicimos en el punto anterior. Les voy a recordar algo importante, y es que nosotros en nuestro sistema decimal separamos acá con un punto o con una coma, en este caso están con comas. Estas serían las unidades, estas serían las decenas, estas serían las centenas, las unidades de mil, de millón, etc. Y de aquí y del punto hacia la derecha, estas serían las décimas, las centésimas, las milésimas, etc. Bien, y los puntos, la coma siempre de ir debajo de coma, en el caso de la suma y en el caso de la resta. En ese orden de ideas voy a organizar mi suma. Digo 2,5. Entonces digo 2, debajo de coma, 5. Tengo 2 unidades y 5 décimas. Y dice que hay que sumarle 1.75. Entonces 1,75. Es decir, una parte entera, que es 1, una unidad, 7 décimas y 5 centésimas. Entonces voy a trazar aquí la rayita y recuerden que esto es una suma. Como es una suma, entonces fíjense que acá hay un lugar. Bueno, si quiere yo se lo puedo agregar, se lo agrego con un 0. Igual que hice acá. Mira, aquí se hizo lo mismo, ¿no? En ese orden de ideas, entonces voy a hacer mi operación y me daría 0 más 5, pues va a ser 5. 7 más 5 va a ser 12. 2 y me sobra 1 por acá, o llevo una. Coma siempre va a ir debajo de coma, eso siempre cumple la misma regla. Y aquí me daría 1 más 2 me da 3, más 1 me daría 4. Es decir, que sería 4,25. Les recuerdo, importante, recordar esto. Recordar que aquí la coma siempre va debajo de la coma en ese mismo orden. Por lo tanto, la respuesta sería 4,25. Pausen el video y lo van a corregir en sus cuadernos de manera muy ordenada, porque hay varios que no lo hicieron de una manera correcta. El siguiente, 4.8, ¿cierto? Menos 2.3, lo mismo, tengo unidades, tengo decenas, tengo centenas. Por ahora voy a borrar este también para que me sirva la tablita de las unidades, decenas, centenas y todo. El primero me dice 4.8 o 4,8, entonces digo 4, debajo de coma, 8. Es decir, 4 unidades, 8 décimas. Y me piden que le reste 2.3, 2,3, es decir, 2 unidades, 3 décimas. Como es una resta, entonces vamos a empezar a restar. Si a 8 le quito 3, o 8 menos 3 me va a quedar 5. Coma debajo de coma en sumas y en restas. Multiplicación y división ya no cumple la norma, pero en suma y resta sí. Me daría 4 más 2. Perdón. 4 menos 2 va a ser 2. Entonces 8 menos 3 me da 5 y 4 menos 2 me va a dar 2. La respuesta sería 2,5, es decir, 2 unidades, 5 décimas. Aquí sería 2,5. Perfecto. Y por último vamos a hacer el punto 19. Entonces, por favor, corrijan ese ejercicio, pausen el video y corríjanlo de una manera muy organizadita y muy ordenada en su cuaderno. Vamos ahora con el punto número 19. Son ecuaciones. Recuerden, nosotros dijimos que las ecuaciones son igualdades, ¿cierto que sí? Que solamente tiene una única solución, porque si tuvieran varias soluciones no es una ecuación, sino es una identidad. Eso lo vimos en el repaso, en la profundización. Digo x, pásalo por acá, x más 5 es igual a 10. X más 5 es igual a 10. Recuerde que nosotros el año pasado dijimos que el objetivo de las ecuaciones es que ya nos entregan información. En la vida real nos entregan información. Y que hay ciertas reglitas. Despejar la ecuación significa dejar solamente la incógnita y quitar lo que le estorbe. En este caso le estorba el 5. Y nosotros decíamos que para poder hacer eso, ¿sí?, lo que había que hacer es pasarlas con las operaciones contrarias u opuestas. Es decir, lo opuesto de sumar 5 es restar 5. Entonces, si está a la izquierda sumando 5, pasará a la derecha restando 5. O sea que la x en nuestro caso va a ser 10 menos 5 es 5. Ya tengo la información. ¿Cuál es la información? La información es que esta ecuación nos está entregando que es 5, ¿no? Que la x tiene un valor de 5. Recuerden que nosotros hacíamos una prueba. Y para hacer la prueba lo que hacíamos era tomábamos la ecuación original, es decir, x más 5 igual a 10, la que originalmente nos dieron,
y reemplazábamos el valor que nos dio, en este caso nos dio 5, lo reemplazábamos donde está el valor de la x. Es decir, aquí voy a colocar en vez de x, coloco el 5, para mí esto es 5. Y lo demás lo dejo igual, es decir, el más sigue siendo más, el 5 sigue siendo 5, y igual y sigue siendo igual, y el 10 sigue siendo 10. Y hago la operación 5 más 5, bueno, 5 más 5 es 10, y es igual a 10, y mire que se cumple la igualdad, porque ese es el concepto que veíamos de ecuación y de igualdad de identidad. Es una igualdad. Por favor, varios no lo hicieron de manera correcta, entonces suspendan, pausen el video y lo van a corregir. Mientras tanto, entonces yo voy a hacer el otro ejercicio, el que le sigue, y voy a borrar aquí la pantalla. Entonces ahora, entonces vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio dice 2y menos 3 es igual a 7. Entonces vamos a hacer lo mismo, tengo que dejar la y sola y quitarle lo que le estorbe. Y les quito lo que le estorbe lo más lejano, empiezo de lo más lejano a lo más cercano. Aquí están muy pegaditos el 2 y la y, o sea, están pegados. En cambio el 3 está un poco alejado, o sea, el más alejado es el 3, por lo tanto lo quito de primera, ¿no? Y entonces el 2y por ahora no le voy a hacer nada, el igual queda donde está, el 7 también queda donde está, pero el 3 no. El 3 lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar de la izquierda a la derecha. Y para pasar de la izquierda a derecha pasa con la operación opuesta. Es decir, si está como menos 3, pasará como más 3 porque es la operación opuesta. Entonces ya me quedó solamente el 2 y la y. Como los dos están tan pegaditos, significa que los están multiplicando. 2 multiplica a la y. Como quiero dejar la y solita, entonces me va a quedar me queda la y solita. Al otro lado me queda 7 más 3, lo voy a hacer de una vez, es 10. Y como el 2 y la y están multiplicando, el 2 que está multiplicando pasará a este lado a dividir. Es decir que y va a ser igual, 10 sobre 2 va a ser 5. Esa es la información que me entrega mi ecuación. Bueno, coincidencialmente los dos dieron 5, pero pues por supuesto no siempre todo da 5, ¿no? Entonces se puede hacer la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Recordemos que la prueba es, tomamos esta ecuación original, ¿sí? Es decir, la ecuación originalmente es 2 que multiplica a y, y si restándole 3 nos va a dar 7. Entonces recordemos lo que vimos ahorita, lo que hacemos es reemplazar el valor de la y, es de la y vale 5, te lo voy a colocar por acá, la y vale 5, es decir que esta y ya no vale, ya no se llama y, se llama 5, y va a hacer las operaciones que dice ahí. Al 2 lo voy a multiplicar por 5 y después le voy a restar 3 y para 7. Muchas veces para no confundir con lo que hacíamos en la operación anteriores, lo coloco entre un paréntesis, porque el paréntesis significa que eso es una multiplicación. Y hago las operaciones. 2 por 5 lo multiplico y me va a dar 10. Ese sigue siendo menos, ese sigue siendo 3 y eso sigue siendo igual a 7. Hago lo mismo acá. 10 menos 3, bueno, 10 menos 3 es 7. El igual sigue siendo igual y el 7 sigue siendo 7. Y 7 es igual a 7, por lo tanto la respuesta es correcta. Entonces acá voy a hacer. Por favor lo mismo, van a suspender, van a pasar el video y van a hacer la corrección en sus cuadernos. Bueno, entonces esto es todo lo de esta socialización de una parte de la exploración, ¿no? Entonces nos estaremos viendo, Dios mediante, en el colegio. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente resto de día. Nos estamos hablando más tardecito. Gracias.